La generación Z enfrenta desafíos. Tu primo menciona en la cena que más de un tercio de nosotros tiene problemas de salud mental. Te metes otra cucharada de puré de papas antes de decir que al menos no te graduaste durante una gran recesión. Y luego desatas otra batalla generacional en la noche familiar. Pero, ¿todo está en el ojo del espectador? ¿O realmente una generación la está pasando más difícil en este momento? Descúbrelo en este episodio de The Infographics Show. Millennials versus Generación Z. ¿Cuál es peor en 2025? Cada generación cree que la siguiente arruina su legado, pero suele ser solo un cambio social. Los padres se quejan, los niños se rebelan y la vida sigue. Pero con los costos en alza, salarios estancados y una economía que parece estar en soporte vital, esas tensiones generacionales no solo incomodan, sino que se desbordan. Las generaciones jóvenes sienten que las mayores han construido un mundo que no funciona para ellos y los deja atrás. A medida que las cosas empeoran, hasta los más jóvenes están peleando más. Niños contra niños. ¿Qué edad tienen realmente los millennials? Eso parece incorrecto. Los millennials son la generación nacida entre 1981 y 1996. Crecieron en tiempos de paz que parecía interminable, hasta que terminó abruptamente. Los ataques del 11 de septiembre y las guerras que siguieron definieron su adolescencia y juventud. Su ingreso al mercado laboral y sus primeros años de carrera fueron muy afectados por la Gran Recesión de 2008, lo que llevó a muchos a alcanzar la mayoría de edad con menos oportunidades profesionales y un mundo menos estable de lo esperado. Ese era el mundo en el que crecía la próxima generación. La generación Z no vivió la tranquilidad de los 90 y cuando empezaron la escuela el mundo ya estaba en conflicto. Es posible que no hayan sentido el impacto de la Gran Recesión de igual forma, pero si sus padres fueron despedidos, notarían algún cambio. Sus vidas fueron definidas por el avance tecnológico. Fueron los primeros nativos digitales, pero para muchos, la pandemia de COVID-19 trastocó completamente sus vidas, perdiendo meses o incluso años de escuela presencial y adaptándose rápidamente a un mundo remoto. Muchos se perdieron hitos críticos de la vida solo para que el mundo volviera a una normalidad que nunca volvió a ser completamente normal. Si le preguntas a la generación mayor, eso ha dejado un desastre en ambas generaciones. Los conflictos entre millennials y generación Z son mayormente en línea y de poca importancia. Los millennials quisieran que la generación Z dejara el teléfono ocasionalmente, y la generación Z desea que los millennials superen a Harry Potter. Pero hay una diferencia clave entre esas dos generaciones y las peleas de generaciones pasadas. Los millennials mayores podrían ser padres de los miembros más jóvenes de la generación Z, ya que existe una brecha generacional entre ambos grupos. Los millennials han retrasado en gran medida tener hijos a diferencia de las generaciones pasadas. Esto ha llevado a ambas generaciones a encontrarse en el mismo lugar en la vida y ese lugar se está volviendo terriblemente abarrotado. Uno de los mayores retos para ambas generaciones fue hallar empleo estable. La economía se contrajo por la recesión y el COVID, y hubo una disminución en el empleo a tiempo completo, junto con un aumento en el trabajo a tiempo parcial por encargo. Esto ha llevado a una mayor cultura del esfuerzo, con jóvenes equilibrando varios trabajos a tiempo parcial en vez de uno a tiempo completo. Esto a veces puede permitir más libertad, como alguien enviando un guión de YouTube a su empleador mientras está en una playa en Santa Mónica, pero a menudo viene con desventajas como la falta de beneficios de salud, y el trabajo cambia con la demanda. Y las generaciones mayores están diciendo, oye, no somos nosotros, eres tú. Ambas generaciones han luchado por encontrar trabajos de tiempo completo, siendo el mayor desafío para los millennials que menos empresas estaban contratando cuando era su momento de ingresar al mercado laboral. Tomó años recuperarse de la Gran Recesión y muchos siguen en apuros, pero para la generación Z es otro problema, y quizás uno más grande. Los empleadores evitan contratar a la generación Z debido a la dificultad de trabajar con ellos y su tendencia a compartir abiertamente sus opiniones. De hecho, cada generación, incluyendo a la propia generación Z, eligió a esta última como la peor con la que trabajar. A lo que la generación Z responde, estaba en mi celular. En 2024, se realizó una encuesta a 1.500 adultos sobre sus experiencias con sus colegas, y entre el 38 y el 45% de cada grupo eligió a la generación Z como los peores colegas. Las quejas comunes fueron la dependencia excesiva de la tecnología, falta de atención y lealtad a la empresa. La generación Z afirma tener un buen equilibrio entre trabajo y vida personal, y están interesados en cumplir con las formas tradicionales de hacer las cosas. Esta generación está más dispuesta a cuestionar la política laboral y las decisiones del jefe, lo que puede parecer positivo, pero quizá no beneficie sus perspectivas de trabajo.
es una historia muy distinta para los millennials. En promedio, el 42% de los encuestados eligió a los millennials como su generación favorita para trabajar. Esto podría ser porque son lo mejor de ambos mundos. Conocen bien la tecnología, pero no dependen excesivamente de ella. Después de todo, esta es la generación que creció con una computadora doméstica lenta, pasó a Internet de alta velocidad y finalmente consiguió un smartphone. Los millennials se llevan bien con todas las generaciones, y su difícil comienzo laboral los vuelve ansiosos por complacer y causar una buena impresión. Pero el problema es que puede que no importe. Los millennials tienen una mejor posición en el lugar de trabajo en cuanto a la percepción, pero sigue siendo más fácil para las personas ser contratadas justo después de la universidad que encontrar un puesto de tiempo completo una década después. Por lo tanto, los de la generación Z que consiguen y mantienen un trabajo podrían ser promovidos rápidamente por encima de sus colegas millennials. Pero mantener esos trabajos podría ser un gran desafío, a menos que aumenten los puntajes Q entre sus colegas. Pero los resultados laborales son solo una parte del panorama. ¿Y el dinero? Los millennials generalmente tienen más dinero ahorrado que la generación Z, lo cual es de esperarse considerando su ventaja de edad de 10 a 15 años. Seguramente están comenzando a pensar en la jubilación, aunque para muchos parezca un sueño lejano en este momento. Pero cuando observas la progresión, se convierte en un tema mucho más espinoso. En 2024, se descubrió que la tasa de desempleo juvenil de la generación Z era la más baja desde 1991. El 87% de la generación Z tiene empleo, brindándoles mayor flexibilidad en comparación con los millennials en su momento. Pero bajo la superficie, hay otras preocupaciones en desarrollo. A primera vista, la generación Z parece estar bien en términos de desempleo y dinero bruto ganado. Sin embargo, al analizar más a fondo, podrían estar tan lejos o incluso más del sueño americano que los millennials. TransUnion ajustó los números por inflación y descubrió que los jóvenes de veintitantos años, hoy en día, tenían un salario promedio de $45,000, mientras que los millennials empleados en ese momento ganaban un promedio de poco menos de $52,000 ajustados. El promedio probablemente estaba sesgado por la alta tasa de desempleo en ese momento, pero surge otro problema. El dinero no rinde tanto porque todo cuesta más. La inflación ha estado disparándose y cualquier persona que no tenga ya un buen ahorro encuentra que su cuenta bancaria se reduce cada vez más rápido. Esto es un problema particular para la generación Z, que está viendo cómo los alimentos básicos se vuelven inasequibles. Y luego tienen que lidiar con los boomers diciendo que dejen de comer tostadas de aguacate o nunca podrán comprar una casa. Pero en serio, esa tostada de aguacate se está volviendo muy cara. Esto ha dejado a la generación con una relación deuda-ingresos mucho más alta de alrededor del 16%. Afortunadamente, las tarjetas de crédito permiten comprar ahora y pagar después. La generación Z está creciendo en una era donde los pagos sin efectivo y contacto son la norma, llevándolos a ver los presupuestos más como una sugerencia que una regla estricta. El saldo promedio de la tarjeta de crédito para un miembro de la generación Z es alrededor del 25% más alto que el de un joven millennial hace una década. Pero para muchos no están pensando en eso hoy. Están pensando en lo delicioso que será ese frappuccino triple mocha, especialmente después de que se le añada un extra de caramelo. Pero para los millennials es una realidad muy distinta y difícil de lograr. Al llegar a la mayoría de edad durante la Gran Recesión, los millennials se vieron forzados a hacer muchos sacrificios. Eso implicaba reducir las compras grandes, lo que significaba usar mucho menos las tarjetas de crédito, ya que en ese entonces el efectivo aún se aceptaba en todas partes. Pero eso trajo una sorpresa desagradable. No usar tarjetas de crédito puede tener el mismo efecto que usarlas en exceso. Tu puntaje crediticio insuficiente dificulta demostrar que eres un prestatario responsable, lo que complica realizar grandes compras. Y eso lleva al siguiente gran obstáculo para ambas generaciones, la vivienda. Para los millennials fue una larga y dura batalla para salir a flote en términos de propiedad de vivienda. Muchos millennials vivieron con sus padres hasta finales de sus 20 o 30 años, como una forma de ahorrar dinero a costa de escuchar las opiniones de mamá sobre tejidos y las teorías conspirativas de papá. Otros alquilaban y veían su dinero ir a los bolsillos del arrendador mensualmente. Pero desde 2024, el 51.5% de los millennials son dueños de viviendas, dando esperanzas de que el porcentaje siga aumentando. Para la generación Z, la historia es diferente. Solo el 27.8% actualmente posee viviendas, cerca de la mitad de la tasa de los millennials. Pero los 26 años lo que los coloca por delante de los millennials y la generación X en la carrera. Ambas generaciones tenían una tasa ligeramente más baja en ese momento, pero actualmente solo representan el 3% del mercado de propietarios de viviendas. La mayoría planea comprar una casa en los próximos 6 años.
pero ingresan al mercado con el ingreso promedio más bajo y una menor oferta de viviendas, ya que la equidad privada compra más del mercado disparando los precios. Primero viene la casa, luego las personas para habitarla. Una distinción clave de los millennials es que son la última generación en casarse y tener hijos. Esto se debe principalmente a que sus vidas fueron interrumpidas por el colapso económico, lo que hizo que muchos lucharan para alcanzar la estabilidad financiera necesaria para formar una familia. Muchos de ellos, cerca de los 40, sienten que el tiempo se les agota. En 2019, solo el 44% de los millennials estaban casados, muy por debajo del porcentaje de baby boomers y adultos de la generación X casados en el mismo momento. De hecho, el porcentaje ha disminuido con cada generación. ¿Este patrón se sigue para la generación Z? Y lo más importante, ¿les interesa? El porcentaje de la generación Z casada es muy bajo, incluso comparado con los millennials debido a su juventud y la fluctuación actual. Se estima que menos del 60% de la generación Z se casará alguna vez, por diversas razones. La generación Z prefiere interactuar en línea en lugar de salir. Además, la situación económica dificulta encontrar el momento ideal para unir hogares. ¿Y quizás el factor X más importante? La generación Z tiene el mayor porcentaje de adultos que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer, un sorprendente 28%. Este número ha aumentado con cada generación, ya que identificarse como queer se ha vuelto más social y legalmente aceptable. Aunque el matrimonio gay ahora es legal en la mayoría de los países occidentales, incluyendo los Estados Unidos, el porcentaje de parejas casadas sigue siendo muy inferior al promedio. Lo que plantea la siguiente gran pregunta: ¿qué pasa con los niños? Al igual que con el matrimonio, ambas generaciones han visto una disminución en el número de personas que tienen hijos. Se estima que para 2021, cerca del 55% de las mujeres millenniales han sido madres. Esto es un 9% menos que la tasa de los baby boomers y un 7% menos que la de la generación X. Como el matrimonio, se debe principalmente a que la economía hace que tener un hijo sea una perspectiva desalentadora. Además, las mujeres se enfocan más en su carrera, lo que retrasa la decisión de casarse y tener hijos hasta los 30 años. Pero también se ha vuelto mucho más normalizado para los adultos millennials simplemente decir, sí, eso no es para mí, y se inclinan completamente hacia las alegrías de estar soltero o vivir esa dichosa vida de doble ingreso sin hijos con todo el ingreso disponible, asumiendo que tienen ingreso disponible. La generación Z podría estar intensificando esa tendencia. Solo el 16% de la generación Z tiene hijos actualmente, lo cual es de esperarse, ya que aún son jóvenes y décadas de educación sexual y prevención de embarazo adolescente han sido efectivas. Pero las encuestas revelan que solo el 55% de la población planea tener hijos, y casi un tercio de los jóvenes asegura que no desea tenerlos. Si todo esto se cumple y no hay llamadas inesperadas de aventuras de una noche, significaría una disminución drástica en la población de la próxima generación. Y podría haber una razón para todo esto que no tiene nada que ver con sus perspectivas financieras. Los millennials y la generación Z están muy preocupados por el estado del mundo. Los millennials crecieron en un mundo de guerra y recesión, y la generación Z espera que el mundo no siga el mismo rumbo. Sin embargo, están igual de preocupados por otro factor, la Tierra misma. La ansiedad por el cambio climático es alta en la generación Z, cuestionándose si habrá un mundo para criar niños. Y con los temores de que los océanos se elevan y el mundo se vuelve inhabitable, un número creciente se pregunta si es ético traer niños al mundo, lo que significa que en muchos aspectos los niños no están bien. Podría parecer que la salud mental es una crisis mucho mayor para los millennials y la generación Z en comparación con las generaciones mayores, dado que muchos de ellos luchan con ansiedad, depresión y otros trastornos psicológicos. Pero hay un gran factor X en todo esto. Las generaciones mayores probablemente simplemente no hablaban de ello o no tenían una palabra para ello. Los baby boomers probablemente crecieron con una ansiedad omnipresente sobre el estado del mundo y la constante amenaza de aniquilación nuclear. Pero si un niño intentaba hablar sobre su ansiedad con sus padres o maestros, era más probable que simplemente le dijeran que no se preocupara y practicara cómo agacharse y cubrirse. Incluso para aquellos que luchan, la situación varía. Los millennials tienden a dar razones más concretas para su ansiedad. Discutirán inquietudes financieras, políticas y ambientales. Sin embargo, la generación Z tiende a reportar más ansiedad y malestar en general. Y aunque no hay una causa directa para ello, muchos analistas apuntan a una cosa, el COVID. En ese momento, el mundo pareció detenerse y cambiar todo. Esto hizo que muchos miembros de la generación Z se perdieran bailes de graduación, graduaciones de preparatoria y universidad, y tomó más de un año para que las cosas se normalizaran. Desde entonces, el entorno político y social ha estado cada vez más inestable.
Estos jóvenes emergieron en un mundo caótico y perturbador, y muchos se han estado preguntando cuándo comenzarán realmente sus vidas. Y ese tipo de ansiedad no solo pasa factura a la mente, también pasa factura al cuerpo. La generación más joven es menos propensa a seguir la ortodoxia en cuanto a consejos médicos, lo cual tiene aspectos tanto negativos como positivos. A diferencia de las generaciones mayores que acudirían a un médico de familia de confianza para pedir consejo, muchos de la generación Z prefieren ir directamente a TikTok. Los influencers pueden no ser la mejor fuente de consejos médicos, y muchos mienten abiertamente o difunden teorías conspirativas. Pero una ventaja de la generación Z es que muchos son muy abiertos sobre sus problemas de salud, incluso se unen a grupos de apoyo en línea para compartir y discutir síntomas. Esto implica que muchos no sonreirán ni lo tolerarán hasta que un problema menor se agrave. Pero hay un área donde la generación Z podría superar enormemente a los millennials. Las generaciones jóvenes suelen vivir más que las previas, salvo que una crisis como una plaga o guerra mundial afecte más a los jóvenes. Esto se debe a mejoras en la atención médica y mayor conocimiento sobre las causas de muerte prematura. Hasta ahora, la generación Z ha superado ampliamente a los millennials en evitar los principales factores de riesgo. Solo el 3.8% de la generación Z reporta haber fumado en los últimos 30 días, comparado con el 28.5% de los millennials. Asimismo, casi la mitad de los millennials consumieron alcohol en el último mes, comparado con menos de un cuarto de la generación Z. En cuanto al cannabis, el 23.9% de los millennials y el 16% de la generación Z lo usaron el mes pasado. El único área donde la generación Z tiene la desafortunada ventaja, el vapeo está creciendo velozmente entre los jóvenes. Y hay una gran razón para esto: es caro. La generación Z quizás tuvo suerte con las altas tasas de inflación. Beber y fumar quitan mucho dinero del bolsillo cada mes, siendo el fumar especialmente costoso debido a los altos impuestos estatales a los cigarrillos para desalentar este hábito. Esto implica que la generación Z, sin la oportunidad de volverse adicta al tabaco y al alcohol durante el auge económico, consideró el costo inicial y decidió no participar. Mientras tanto, los millennials que ya habían comenzado quedaron atrapados a menos que quisieran hacer el arduo trabajo de dejarlo. La generación Z cuestiona el valor de diversas áreas de la vida. Los millennials han sido acusados de matar la mayonesa y otros productos que no compran tanto como los boomers o la generación X. Sin embargo, parece ser la generación Z la que está transformando significativamente sus hábitos de consumo. Esta generación es la primera desde la más grande en ser realmente consciente del presupuesto, lo que afecta algunas ubicaciones clave. Son muy cautelosos con los costos al salir a cenar, buscando trucos de presupuesto como pedir entradas y aperitivos divididos, o incluso del menú para niños en lugar de platos principales. También les gustan mucho más los lugares de comida casual que los de alta cocina, y en general les gusta menos la socialización en persona, lo cual es una espada de doble filo. La generación Z, siendo nativos digitales, conoce a la mayoría de sus amigos en línea, lo que les permite ahorrar dinero al salir virtualmente en sus primeros encuentros. De hecho, muchos de ellos casi no necesitan salir de casa. Pueden recibir alimentos a domicilio, muchos trabajan de forma remota o tienen varios empleos en línea y gran parte de su recreación es virtual. Ya no necesitas ir a la sala de juegos para jugar videojuegos. A diferencia de los millennials, que crecieron cuando los centros comerciales y plazas eran el núcleo de la vida social, la generación Z no tuvo esa experiencia. Esto ha generado un problema considerable. La generación Z aún tiene una significativa ventaja de salud sobre los millennials en cuanto a evitar riesgos importantes para la salud. También no hacen algo que es esencial para la salud: hacer ejercicio. Las tasas de ejercicio de la generación Z bajaron durante la pandemia debido al cierre de gimnasios y al comer por estrés para evitar las noticias, y aún no se han recuperado. En 2022, una encuesta mostró que en los primeros 3 meses del año, menos de la mitad de los adultos de la generación Z hicieron ejercicio al menos una vez a la semana. Esto los ha expuesto a otros riesgos para la salud, y se cree que la generación Z tendrá tasas más altas de obesidad y diabetes tipo 2 que sus contrapartes millenniales. Y si esto parece pintar una imagen confusa de quién la tiene peor, estás en lo cierto. La mayoría de las personas probablemente preferirían pertenecer a la generación Z actualmente. Están avanzando más que los millennials económicamente debido a la falta de una recesión que abarque el mundo. Por ahora, y generalmente tienen hábitos más sanos. Además, son nativos digitales en un mundo digital y están bien preparados para adaptarse a las futuras innovaciones tecnológicas. Las únicas personas que podrían estar en desacuerdo, la generación Z misma, que está llena de mucha más ansiedad acerca de su futuro que cualquier otra generación y tiene tasas de satisfacción más bajas que los millennials. Para muchos, el mundo parece incierto y les preocupa su propio futuro y el de la generación alfa más joven.
A lo que los boomers probablemente dirán, deja de quejarte y consigue un trabajo de verdad. ¿Te interesa conocer más sobre las generaciones que han marcado el último siglo y las razones detrás de sus constantes conflictos? Mira cada generación explicada en 10 minutos o ve este video